Majestad Television presenta su programa Un oasis en el desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice así la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. En mi Biblia hay un título que dice: Pedro niega a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús, el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro niega a Jesús. En otras versiones dice la negación de Pedro. Aquí tenemos a un hombre que había caminado con el Señor. Un hombre que había dejado todo para seguir a nuestro Señor, para compartir, para convivir directamente con el Rey de Reyes. Aquí tenemos a Pedro, una persona que había vivido con el Señor y visto la cantidad de milagros que Él había hecho. Alguien que, si antes de este episodio le hubieran preguntado: ¿amas a Jesús? Con gusto. O sea, la verdad es que era una persona que seguía al Señor, que estaba dispuesto a pelearse, inclusive por el mismo Señor Jesús. Sin embargo, llega un momento de miedo, un momento de presión, un momento en el cual él se ve en una situación bastante difícil. Dice la palabra del Señor, el mismo Señor le advirtió de que Satanás lo había solicitado para zarandearlo. El mismo Señor se lo había advertido antes. Y es el mismo Satanás el que en ese momento está probando el amor de Pedro hacia nuestro Señor. Y le preguntan una vez: ¿tú eres el que andabas con Jesús? Y él dice: no conozco al hombre. Le preguntan una tercera vez y lo vuelve a negar. No solamente una negación simple, el mismo miedo, la misma presión lo hace inclusive maldecir y jurar que él no conocía a Jesús. Después de eso,
canta el gallo. En las primeras ocasiones, cuando él lo niega la primera vez, la segunda vez, él como que en ese momento estaba completamente olvidado, completamente alejado, como que nunca se hubiera acordado de las palabras de Jesús, que le había advertido, que le había dicho que en un momento dado él lo iba a negar. Y le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. En la primera ocasión él no se acordó de lo que el Señor le había dicho. En la segunda ocasión tampoco. En la tercera tampoco se acordó. Se acordó hasta después, cuando escuchó el gallo. El gallo fue el que le dijo, sin palabras, con solamente cantar, ¿te acuerdas de lo que te dijo Jesús? Inmediatamente dice que él se acordó y lloró amargamente por lo que había hecho, por esa actitud que había tenido enfrente de las demás personas. Había negado a su maestro. Había dicho que no conocía al maestro. Yo no quiero enfocarme en esta tarde a lo que Pedro sintió, al acto que cometió Pedro. Yo quiero que hoy nos centremos en cómo se pudo haber sentido el Señor, sabiendo de antemano que Pedro lo iba a negar. Y de pronto, el Señor ya advirtiéndole, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Y el Señor ve más allá. Y quizás cuando él, en ese instante le pasa a Pedro el primer episodio. Y viene esta sirvienta y le dice, tú eres uno de ellos. Y él dice, no conozco a ese hombre. ¿Cómo se estaba sintiendo el Señor en ese momento? Qué cuchillazo, qué espada le habían clavado en el corazón, que de pronto Pedro no era cualquier persona, no era el familiar de uno de los discípulos, era uno de los discípulos. Y le dice, yo no lo conozco. Y el Señor de pronto sintiendo, ¿cómo es posible que diga que no me conoce? ¿Cómo es posible que compartimos juntos, que comimos juntos, que caminamos juntos, que anduvimos en la barca juntos, que de pronto te extendí la mano, Pedro, cuando estabas a punto de hundirte en el mar? Te rescaté de la muerte. ¿Cómo es posible que ahora dices que no me conoces? ¿Cómo es que ahora te avergüenzas de mí? ¿Cómo es que ahora no sacas la espada para defenderme? ¿Cómo es que ahora me niegas, Pedro? Y me imagino al Señor con el dolor. Con el dolor de estar viendo a su discípulo, de estar viendo a aquel que había compartido con él tantas experiencias juntos. Y luego pasa un momentito y le vuelven a preguntar. Y le dicen, tú eres uno de ellos. Y él lo vuelve a decir, yo no lo conozco. Y el Señor con el dolor, de pronto sintiendo, Pedro, reacciona. Pedro, ¿por qué estás diciendo eso? Pedro, ¿no te acuerdas cómo andábamos? Cómo de pronto, en un momento dado les dije que tiraran las redes al mar y ustedes, sin haber pescado nada, sacaron una cantidad enorme de peces. ¿Cómo es posible que tú estás diciendo eso, Pedro? ¿Cómo es posible que estás negando que me conocías?
y le hacen una tercera pregunta. Y le dicen, definitivamente tú eras uno de ellos, porque hasta hablas como ellos. Y no lo dice tranquilamente, diciendo, no lo conozco, ustedes están equivocados. Dice que hasta se molesta, maldice y jura. No conozco al hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Inmediatamente el Señor le estaba recordando por medio de ese gallo: Pedro, me negaste. Pedro, no pasaste la prueba. Pedro, ¿qué pasó? Pedro, ¿por qué me hieres tanto? ¿Por qué te avergüenzas? Pero aún con el dolor en el corazón, y Pedro, con ese llanto, con ese quebrantamiento tan amargo que sentía, de pronto el Señor ve esa actitud. El Señor desde antes ya había perdonado la actitud de Pedro. Aún sabiendo lo que Pedro le iba a hacer. El Señor seguía amando a Pedro. El Señor seguía confiando en que aquel discípulo que él había escogido iba a seguir trabajando, llevando ese mensaje por todo el mundo. El Señor sabía que en un momento dado íbamos a estar nosotros aprendiendo de esa experiencia tan amarga para Pedro, pero tan amarga para el Señor. Pero ese amor tan grande del Señor no vio ni tomó en cuenta como para estar recordando a cada momento: Pedro me negó una vez, Pedro me negó 2 veces, Pedro me negó 3 veces. Yo no voy a confiar en Pedro, porque Pedro no es de confiar, porque Pedro ya me negó 3 veces. Con una posiblemente hubiera confiado yo nuevamente, pero fueron 2 y una más. Fueron 3 veces. Con 3 veces, Pedro definitivamente no es una persona de confiar. Eso dijo el Señor. No. Tenemos un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que quizás en ese momento de angustia, porque ese era un momento de angustia que él estaba viviendo aparte, pero estaba viendo a Pedro en esa situación. Pedro negando al Señor. ¿Cuántas veces lo negamos nosotros? ¿Cuántas veces nos avergonzamos de ser cristianos? ¿Cuántas veces de pronto nos encontramos con alguna persona de las conocidas anteriormente y no tenemos la libertad para decir que somos cristianos? ¿Cuántas veces le fallamos de esa forma al Señor? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor una vez, lo hemos negado otra vez y lo hemos negado otra vez? Y el Señor de cualquier forma nos perdona. De cualquier forma sigue confiando en nosotros. De cualquier forma nos dice: sigue adelante,
Satanás te pidió para probarte, para zarandearte. Pero yo he rogado por ti. Sabía que me ibas a fallar, pero rogaba por ti, pedía por ti. Y el Señor nos enseña el arte de amar, nos enseña el arte de perdonar. ¿Y nosotros? ¿Será que tenemos el corazón del Señor? ¿Será que tenemos esa capacidad para perdonar? ¿O será que, no, a mí me fallaron una vez y una segunda vez no me vuelven a fallar? Porque yo una segunda vez no vuelvo a permitir que me pase algo. Porque yo no doy una segunda oportunidad. No, ya me hizo 2 veces lo mismo. Ya no voy a confiar más. ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a fallar? ¿Para que me vuelva a hacer sentir el mismo dolor que sentí antes? Ya no más. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién queremos seguir? ¿Será que queremos tener el corazón del Señor? ¿O será que nuestro orgullo está tan grande que no podemos perdonar? Posiblemente, en algún momento dado, tu esposo negó que era casado. Posiblemente, en algún momento dado, tu esposo se avergonzó de decir que tú eras su esposa. Quizás en algún momento dado, él no te presentó a sus familiares, a sus amigos, simple y sencillamente porque no quiso. Y te sentiste mal. Y te sentiste mal porque tu esposo te negó, porque tu esposo se avergonzó de ti. Y así como se avergonzó él, yo tampoco lo voy a perdonar. Yo también voy a negarlo. Cuando de pronto me diga si estoy casada, yo también voy a decir que soy soltera. Y hasta decimos, esta me la va a pagar. Y voy a hacer que se arrepienta. ¿De qué forma vamos a hacer que se arrepienta? Si tenemos el corazón lleno de rencor, lleno de resentimiento, nuestras actitudes van a ser completamente contrarias a la actitud del Señor. A veces es bueno el que seamos probados. A veces es bueno que en algún momento dado pasemos por una prueba y en ocasiones es bueno que no la pasemos. Para que nuestro orgullo se venga abajo. Para que no sintamos que somos nosotros los que tenemos el poder, la perfección, que somos nosotros los que podemos hacer algo. Pedro se sentía incapaz de fallarle al Señor. Él decía que podían negarlo otros, pero él nunca lo iba a negar, que él no le iba a fallar al Señor. El autosuficiente. El que en un momento dado le dijo al Señor, Señor, haz que camine sobre el mar. Y el Señor inmediatamente lo hizo caminar. Pero también llegó un momento dado en donde el Señor permitió que se hundiera.
para que él pudiera clamarle al Señor por ayuda. Pedro tenía un orgullo muy grande. Y el Señor permitió que pasara por esa situación y aprendiera el arte de la humildad, el quebrantamiento. Pero al mismo tiempo, aquí hay dos áreas. Lo que estaba viviendo Pedro y lo que estaba viviendo el Señor. El ejemplo que nos da el Señor. Nosotros podemos fallar. Nosotros podemos en un momento dado, después de sentirnos como que nosotros en ningún momento vamos a equivocarnos, vamos a hacer las cosas mal, que en ningún momento vamos a cometer errores. El Señor a veces nos permite que cometamos esos errores para que no nos creamos autosuficientes, para que podamos extender nuestra mano y decirle, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Perdóname porque me sentía perfecta, porque sentía que yo no iba a fallar, porque sentía que a mí no me podía pasar lo que a otras personas les ha pasado. Y así como el Señor nos perdona a nosotros, así como el Señor tiene misericordia de nosotros, aún sabiendo, el Señor sabe de antemano en qué momento nosotros vamos a cometer algo que no va a ser del agrado del Señor. Y el Señor nos ve desde antes, y desde antes ya nos perdonó la falta. ¿Y nosotros? ¿Será que tenemos esa capacidad de perdonar? ¿Será que podemos así mismo, como el Señor, entender la etapa que está viviendo aquella persona que en algún momento dado se avergonzó de ti? Que en algún momento dado te falló. Y tú dices, hermana, pero es que es tan difícil porque le fallan a uno una vez y si le fallan una vez y uno los perdona, le va a fallar otra vez. Así somos los humanos. Es cierto. Fallamos una vez y a veces fallamos 2 veces. Y a veces volvemos a fallar 3 veces. Pero el Señor sigue confiando en nosotros. ¿No podemos dar nosotros otra oportunidad? ¿No podemos nosotros también, como el Señor, borrón y cuenta nueva? Pedrito, ya no me acuerdo de esas veces donde me negaste. Pedrito sigue predicando el Evangelio. ¿Será que podemos hacer nosotros de igual manera? Hacer borrón y cuenta nueva de la falta que me cometió mi esposo cuando éramos novios, de la falta que me cometió mi esposo cuando nació mi primer hijo, de la falta que me cometió mi esposo el día de ayer. Señor, pero es que duele. Duele que me esté fallando una vez, que le lo perdone, que me vuelva a fallar otra vez y lo vuelva a perdonar y lo vuelva a hacer nuevamente. Es difícil. Yo sé que no es fácil. No es fácil, pero la bendición tan grande que tenemos es que al entendernos como humanos, al saber que no somos perfectos, al darnos cuenta que nosotros también fallamos y que así como fallamos también somos perdonados por el Señor. Asimismo considero de que aunque mi esposo me fallara una vez, aunque mi esposo me volviera a fallar otra vez, aunque mi esposo me mintiera de nuevo, ya no vivo yo,
Cristo vive en mí, ¿cómo actuaría Cristo? ¿Perdonaría? ¿O le diría, tú no tienes perdón? Ay, hermana, pero yo no tengo problemas con mi esposo, yo tengo problemas con mis hijos. Me duele tanto que se avergüencen de mí. Me duele tanto que me nieguen. Mi hijo se avergüenza de mí con sus compañeritos. Y no quiere que vaya a recogerlo a la escuela porque le doy vergüenza. No quiere ni siquiera que me asome o que agarre mi carrito y vaya porque le da vergüenza que los amigos vean el carro en el que andamos. Y no quiere ni siquiera llevarlos a la casa porque le da pena el apartamentito en donde vivimos. Y me duele, hermana, me duele que mi hijo me niegue, que mi hijo se avergüence de mí. Y siento esa herida profunda. Son jóvenes. Son jóvenes que en algún momento dado van a llorar amargamente como lloró Pedro. Y van a entender lo que un día hicieron contigo. El dolor tan grande que te causaron. Y cuando llegue ese momento van a llorar y van a decir cómo es posible que le hice eso a mamá. Pero tenemos que perdonar a nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta que a veces la presión del mundo los lleva a ellos a tratar de vivir como los demás. Cuando ellos conozcan de Dios, cuando ellos experimenten ese amor de parte del Señor, no van a sentir vergüenza. Porque en el Señor no hay estatus económico, no hay clases sociales. Cuando ellos tengan esa experiencia en el Señor, van a darse cuenta que aunque uno no tenga nada, si tiene al Señor en su corazón es feliz. Por lo tanto, no sufras porque tu hijo se avergüenza de ti. No llores porque te da pena a ti misma ir y recogerlo, porque te duele que él se vaya a sentir mal. Es necesario que perdonemos. Y que perdonemos tanto para mantener la paz con todos, como para que nosotras mismas seamos felices. Cuando perdonamos es como que una carga tan pesada se quitara de nuestra espalda. Cuando perdonamos es como que nos liberáramos por completo de esa situación tan difícil que estábamos viviendo, de esos recuerdos que únicamente estaban ahí para quitarnos la paz, para martirizar nuestra vida. Cuando nos ponemos en el lugar del Señor y vemos cómo Él nos perdona a nosotros y le damos a Él el lugar para que viva nuestra vida y perdone al esposo que me negó, a mi amiga que decía que tanto me quería y en un momento dado que se alejó porque le daba vergüenza yo. A mi compañera de trabajo que ya no me habla porque me hice cristiana y se avergüenza de mí. A mi mamá que ya no me abre la puerta de la casa porque le da pena decir que tiene una hija, aleluya, porque le da pena decir que tiene una hija cristiana. Que eso no quite la paz de tu corazón.
que aunque los demás te negaren, que aunque los demás se avergonzaran de ti, tú puedas amarlos y perdonar cualquier acción. Cualquier acción y seguir adelante. Seguir adelante, porque si Pedro, siendo un discípulo del Señor, siendo alguien escogido directamente por nuestro Señor Jesús para que lo siguiera, para que trabajara con Él, si Pedro, siendo Pedro, negó al Señor, ¿qué podemos esperar de la humanidad? ¿Qué podemos esperar de las personas que nos rodean? Y si vemos a un Pedro que falla, ¿cómo no vamos a perdonar a las personas que nos rodean que también pueden fallar y que no tienen la fortaleza y la preparación que tuvo Pedro conociendo al Maestro directamente? Que no te afecte, que no te quite la paz. Al contrario, que podamos perdonar y comenzar de nuevo, sin nada en nuestro corazón, sin traer al presente los errores del pasado, las faltas del pasado. Si traemos al presente lo que el esposo nos hizo hace 5 años, no perdonamos. Si traemos al presente lo que me hicieron a mí cuando yo estaba chiquita, no perdonamos. Si traemos al presente lo que aún me están haciendo ahora mismo, no vamos a poder perdonar. El Señor perdonó desde antes. El Señor perdonó desde antes que pasara la situación. Desde antes le advirtió a Pedro, él ya sabía lo que iba a pasar. Así que vamos a vivir nuestra vida como quiere el Señor que la vivamos. Que aunque nos nieguen, que aunque se avergüencen de nosotros, vamos a seguir adelante. Vamos a vivir nuestra vida aprendiendo que puedo cometer un error, que puedo cometer otro, y que de cualquier forma tenemos a un Dios que nos ama, un Dios que nos invita a seguir adelante, un Dios que no se avergüenza de nosotros. Y por el hecho de que Él no se avergüenza de nosotros, por el simple hecho de que Él nos ama así como somos, Señor, yo no te quiero fallar más. Señor, ya he llorado amargamente por las faltas que he cometido contra ti. Señor, ya no quiero fallarte al no perdonar las faltas que me hacen los demás. Señor, quiero que vivas en mí. Y quiero que me ayudes a ver a los demás como tú mismo los mirarías.